El aborto es un pecado gravísimo, condenado por la Iglesia, pero también es algo ilógico e irracional, tomando en consideración la naturaleza de nuestra humanidad, que es la de preservar la propia especie. Por eso es considerado también el perdón del aborto, de una manera más accesible a todos, como un acto de misericordia. Estamos con el padre Víctor Libori, él es director de Obras Misionales Pontificias del Perú, está con nosotros para hablarnos sobre ese tema. Y en primera instancia, padre, muy buenas noches. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. ¿Cómo toma usted esta gran responsabilidad que el Papa Francisco ha puesto sobre ustedes, los sacerdotes? Bien, mire, en primer lugar me gustaría poner dos premisas muy importantes. Que el perdón de los pecados es de Dios, es decir, el sacerdote ordenado lícitamente, válidamente, es la persona indicada para poder confesar los pecados en nombre de Cristo Jesús y de la Iglesia. Pero es Dios que perdona los pecados a través, por intermedio de la Iglesia y en este caso también del sacerdote. Pero existen pecados reservados, algunos por el Santo Padre y otros también por el mismo obispo. Por ejemplo, el pecado reservado al ordinario, al obispo de la diócesis, son precisamente el aborto, es también cisma. Acabamos de escuchar ahorita, ¿no? Que Lefebvre ha hecho cisma en la Iglesia y se apartó de lo que es el magisterio oficial de la Iglesia, renunció al Vaticano II. Correcto. Luego es la herejía y luego también es la apostasía. Estos cuatro pecados son reservados a ser perdonados desde los obispos. Ahora, el Papa lo que está diciendo es, abriendo en este año de la misericordia, que cualquier sacerdote lícitamente, válidamente ordinado, pueda también dar la absolución del pecado, del aborto, y ahora estamos escuchando también del cisma. Pero es una gran responsabilidad, por cierto. Definitivamente, es decir, no va a menguar, como acabamos de comentar, la gravedad del pecado, claro. del aborto, menos también las personas que son cómplices del aborto, que también asumen la gravedad del pecado. Pero sin embargo, el Papa está diciendo que este año de la misericordia no quiere excluir a nadie. Exacto. Y a la vez también quiere manifestar la misericordia, lo que hemos escuchado, la capacidad de la persona, no echarle en cara el pecado, la gravedad del pecado, sino facilitar de que la persona se recupere, toma fuerza para poder arrepentir del pecado y poder reencaminar al camino correcto. Este es otro punto. El perdón del aborto en situaciones regulares es un proceso, quizá un poco largo, quizá no tan sencillo como podría parecer en esta oportunidad. Pero ¿cómo sería de pronto la curación de esa alma que es perdonada de un pecado tan grave según el contexto de la Iglesia, la reparación de esa alma? Bien, mire, el asunto del aborto no tiene solamente dimensiones religiosas, De ahí que es gravísimo. espirituales, sino también psicológicas y emocionales. Es decir, yo conozco personas que confiesan el perdón, confiesan el pecado del aborto, reciben el perdón desde el sacramento, pero sin embargo ellas mismas no se perdonan a sí mismas. Y esto es realmente una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el hecho de cometer el aborto en modo particular, el destruir la vida, ¿no? Desde su concepción, es algo que es realmente natural, es decir, es un pecado que realmente lleva a consecuencias. Y hay un compromiso de la Iglesia que tal vez no sea temporal, que tal vez sea algo ya más permanente, de acompañar a esta persona en su etapa de recuperación. En muchos lugares hay centros que apoyan la familia en general. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II Santo nos ha dicho que la familia es el santuario de la vida. Y desde luego el Papa, también canonizando a Faustina Kowalska y también transmitiendo a través de ella la divina misericordia, ¿no? Claro. Y no es sencillamente una devoción a Jesucristo el domingo después de Pascua, sino es realmente lo que Dios quiere, ¿no? Hacia la humanidad, que el hombre
que cae en pecado, reconoce el pecado, recupere, confiesa y también busca la misericordia y el perdón. Tendremos sin duda más tiempo para conversar sobre este tema, que es muy amplio, por cierto, pero rápidamente para nuestros televidentes, para aquellas personas que de pronto han cometido este gravísimo error, no en una, tal vez en 2 o 3 oportunidades, quizá por ignorancia, ¿qué tienen que hacer aquí en el Perú, en nuestra sociedad actualmente, para ser candidatos a este perdón propuesto por el Papa? Bien, sencillamente lo que el Papa está diciendo es precisamente acudir a la confesión en una iglesia y desde el sacramento que administra el sacerdote, uno confiesa el pecado arrepentido y luego recibe la absolución del pecado, tal cual el Papa lo está indicando. Cualquier sacerdote en cada jurisdicción eclesiástica puede perdonar el pecado del aborto. Muy bien, Padre Víctor, muchísimas gracias. Y por cierto, el arrepentimiento debe ser general y total. Definitivamente, es decir, no es cuestión de ir a recitar que hice un pecado y el asunto sigue de que no me importa, no siento ningún remordimiento, ¿no? El hecho principal es la defensa de la vida, es decir, la Iglesia se identifica con la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su último respiro, es decir, hasta el último momento de la vida de la persona. Entonces la Iglesia defiende y ahí está el acto de misericordia con la propia humanidad, por cierto. Así es. Padre Víctor Libori, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta otra ocasión.